Estamos con José Vicente González, director de Desarrollo de Negocio de Infolibre. ¿Qué tal? Y quería preguntarte fundamentalmente cómo ves tú el futuro de los medios de pago en España. Sé que has hecho unos ciertos cálculos de número de lectores, tasas de conversión, etcétera, y quería preguntarte sobre todo por este año empiezan a despegar o ya están los modelos de suscripción de los grandes medios, y vosotros de Infolibre ya tenéis bastante recorrido andado. ¿Cómo ves tú grosso modo el futuro de la industria? Nosotros en Infolibre tenemos 9.500 suscriptores y el futuro de la industria voy a diferenciar de cómo lo veo a lo que creo que va a pasar, ¿vale? Yo creo que el pago es absolutamente necesario. Es decir, la publicidad está derivando en el sentido de que Internet es el entorno medible por excelencia y cualquier entorno que sea medible lleva aparejado modelos de pago por resultados. Da igual que sea la publicidad del Internet, el número de mercancías que pasan por una aduana o el número de barcos que van por el océano y tal, ¿no? Entonces, cada vez los anunciantes son más conscientes de que un lector lee varios medios. De hecho, si cogemos los datos de Comscore y sumamos los diferentes usuarios únicos de los 10 primeros medios de comunicación, nos sale el equivalente a varias veces la población de Estados Unidos. Nos pueden salir 400 millones de lectores, sin embargo, hay 25 millones de lectores, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que cuando puedes medir el rendimiento de la publicidad, eres consciente de que si un señor lee 20 medios y le enseñas la misma impresión publicitaria en 20 medios distintos, y además tú has comparado un número total de impresiones limitado, el precio que pagas por esa estrategia es que hay 19 personas que no la van a ver ninguna vez, ¿vale? Por tanto, a medida que todas las mejoras sobre la atribución, que es el seguimiento del rendimiento que cabe atribuir en la venta de mi producto, dar a conocer mi marca de la publicidad, tenga en los medios, cada vez va a haber un porcentaje mayor de impresiones que se van a concentrar en número más reducido de cabeceras. Y es un hecho que la duplicidad y la fragmentación y la atomización de la audiencia en España es absoluta, ¿no? Por tanto, yo creo que no solo va a haber cada vez menos publicidad para los medios, sino que creo que una parte creciente de esa publicidad va a ir a parar a la web de las teles, y además creo que va a haber una bajada de precios para una misma publicidad en aquellos medios que no sean el primero, el segundo, en la tercera, en la cadena de lecturas de los medios de un mismo lector. Por tanto, la pregunta que me haces, pues tenemos que ir por contenidos porque no tenemos otra opción. ¿Cómo veo yo el tema de pago por contenidos? Bueno, yo creo que el tema de pago por contenidos, asumo que va a haber un porcentaje decreciente de personas que paguen 2 suscripciones respecto a los que paguen una, menos de los que pagan 3, ¿vale? Por tanto, creo que cualquier cálculo que hubiera que hacer tenía que hacerse sobre la audiencia deduplicada, o sea, no sobre esos 400 millones y tal, ¿no? Yo te ahorro todo lo que me has preguntado y tal, ¿no? Y yo he intentado hacer los cálculos de 2 maneras, de arriba abajo y de abajo arriba, y más o menos me sale que en España puede haber cada año una masa viva de 400.000 suscriptores de medios de comunicación, de los cuales creo que no más de un 25 o un 30% tendrán más de una suscripción, ¿no? Lo que nos puede dar un negocio. Bueno, en cuanto al precio de las suscripciones, ahí sí creo que es muy elástico, es decir, yo realmente creo que si subiéramos, no sé, el precio de 6 o 7, 8 euros que cobran algunos medios a 9 o 10, no pasaba absolutamente nada. Es decir, hay cierta posibilidad de incrementar el volumen de negocio sin incrementar el número de suscriptores, ¿no? Pero bueno, calculo unos 400.000 lectores, pongamos que sean más, y que me equivoque brutalmente, que sean 600.000. Eso nos da un negocio máximo de 60 millones de euros. Es muy poco dinero, ¿vale? Por otro lado, hay determinadas tácticas de publicidad que son prácticamente excluyentes con un modelo de suscripción, que es, y sé que esto mucha gente no lo va a compartir y va a ser impopular, pero es el branded content, la publicidad nativa y tal, ¿vale? La diferencia fundamental entre un suscriptor y un usuario, no voy a hablar de lector, pero de un suscriptor y un usuario, es el criterio. O sea, un usuario es un tipo que escribe, no sé, debate sobre el estado de la nación y espera pacientemente con un algoritmo matemático, le da una serie de resultados y pincha el primero a la altura de los ojos. Muchos de ellos, según pinchan el medio, dicen, anda, si es un medio y se van, ¿no? Un lector no sé qué es, pero al menos es una persona que tiene el suficiente criterio
como para poder valorar lo que está leyendo y elegir pagar por ese medio y no por otro. Claro, mientras que un lector o un usuario normal puede que carezca de criterio suficiente o puede que le dé igual porque es consciente que no está pagando, encontrarse algo que es evidente en algunos casos, es decir, bueno, esto está muy bien escrito y tal, pero coño, yo diría que es publicidad pagada. El suscriptor, con mayor motivo porque tiene ese criterio, va a ser verdaderamente consciente de que es publicidad pagada. Y es difícil hacer coexistir esa condición de suscriptor y el discurso de la necesidad de que el lector se involucre, mantener el medio, con esta utilización del periódico, ¿no? Más y menos en algunos casos en que vemos que este tipo de publicidad intenta mascararse y que apenas se diferencie del resto de contenidos, salvo un pequeño cintillo, ¿no? de esto está pagado, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo creo que es necesario ir a modelos de pago y creo que el mundo de los modelos de pago en un país de 40 millones de habitantes es complicado, ¿no? Hay dos factores, además, que en España la gente no suele tener en cuenta cuando analiza económicamente los medios, ¿vale? El primero es un competidor formidable, que es una alternativa y un sustituto a los medios de comunicación, que son las web de las televisiones. Las web de las televisiones nunca van a ser de pago porque son canales de marketing para captar gente por internet con un coste de adquisición que es muy inferior al beneficio vía GRP cuando consigo que esa persona vea un programa y la publicidad aparejada, ¿no? La segunda es un factor de escala. A mí me asombra mucho, por ejemplo, si le preguntáramos a la gente si ha llovido más en Alicante o en Valencia estos días, que respondieran: no, ha llovido más en Valencia. ¿Por qué dices que ha llovido más en Valencia? Porque el patio de la casa de mi abuela se inundó, pero en Alicante solo se llenó media botella, ¿no? No tiene sentido comparar las cosas así, ¿no? Podría tener más sentido si alguien dijera: bueno, ha llovido más, porque aquí cayeron 200 litros y en el otro sitio 0,2 metros cúbicos, ¿vale? Es la misma cantidad, pero diferente, ¿no? Es decir, tenemos que renormalizar para ver un tema de escala, ¿no? Los famosos 5 millones de suscriptores del New York Times, efectivamente, lo son, pero son en un país de 325 millones de habitantes, que es 7 veces la población que tiene España, ¿vale? Por tanto, si yo quisiera valorar realmente el éxito de New York Times, ¿vale?, tendría que ver cuál es el factor de conversión y, por tanto, dividir esa cifra entre 7. Entonces, 350 millones y un periódico de 5 millones equivale a que un periódico en un país de 45 millones o 50 millones como España y tal, pues tuviera 700.000. Bueno, eso ya es una cifra más razonable, ¿no? Pero bueno, la idea que tengo yo es que la lucha va a ser muy dura, porque además de los medios va a haber competidores como las teles, y dos, no descarto en absoluto, y es un tema de negocio, que el día que la mayoría de las cabeceras tengan diferentes modelos de pago, haya alguien que intente, y de una manera legítima, esto le puede salir bien, redescubrir la rueda y ir directamente al modelo en abierto, incluso con cierta calidad, ¿no? Por otro lado, no creo que la mayoría de los medios vayan a ser de pago, y no lo creo por la siguiente razón, ¿vale? Las diferencias, y ahora voy a hablar de pasta, que hay en Coscore, o digamos el orden en que los diferentes medios aparecen en Coscore, a veces llevan aparejado un sobreplus de inversión por parte de los anunciantes superior a lo que es la diferencia de audiencia. Es decir, un medio, por el mero hecho de estar el primero en Coscore, ¿vale?, podría recibir, no sé, voy a decir una cifra, ¿vale?, un 20% de inversión más que el que está segundo, aun cuando la diferencia de audiencia entre ambos fuera solo del 5%, ¿vale? Por tanto, no es una estrategia correcta para quien ya a lo mejor pudiera estar el primero y ganar dinero por ganar un poco más vendiendo suscripciones, perder la posición y lo que lleva aparejado. Y está claro también que un medio que quisiera, por la razón que fuera, encaramar y subir posiciones en el ranking, pues desde luego la opción de cerrar los contenidos, que por un lado le puede suscribir más suscripciones, pero por otro lado no le da más páginas vistas ni más viralidad, pues no sería la correcta, ¿no? Tú también avanzabas que en Infolibre vais a modificar el sistema freemium y vais a ir hacia un muro personalizado. Sí, en Infolibre le hemos llamado el muro de la equidad, y se trata de asumir que cuando no podemos medir o no podemos saber cómo se comportan diferentes personas, lo justo es tratarlos a todos igualmente. Pero cuando sí podemos saber que además hay grandes diferencias en la manera en que se comportan, lo razonable es ir a un nuevo paradigma y sustituir la igualdad por la equidad, es decir, tratar igual a los iguales
y tratar de igualar a los desiguales. Tú lo denominabas muro de flujo, es decir... Es un muro de flujo, ¿vale? Y te pongo un ejemplo. La mayoría de los medios del mundo que utilizan un meter paywall, lo que establecen es un número de contenidos gratuitos que se pueden leer. Para mí esto no tiene sentido, nunca lo ha tenido, ¿vale? Porque no es lo mismo, supongamos que establezco un límite en 20 contenidos, pero yo no puedo tratar igual y no se comportan de la misma manera un individuo que se lee sus 20 contenidos el primer día de mes y otro día, otro señor que tarda 10 días y otro que tarda 20 días, ¿vale? La persona que se lee los 20 contenidos el primer día de mes, ojalá tuviera más lectores así, ¿vale? El que ha tardado 10 días es una persona que lee 2 contenidos diarios, está muy por encima del promedio, y la persona que ha tardado 20 días solo lee un contenido a diario, pero además no me saca de pobre el permitir que esta persona me sufrague el periódico a través de las impresiones publicitarias, ¿vale? Por tanto, en Infolibre lo que vamos es a utilizar un meter paywall que, además de contabilizar el número de contenidos que lleva un lector, lo divide por el número de días transcurridos desde que el contador se puso a cero. De tal manera que le vamos a decir a los lectores: lector, tú ya te has leído los 20 contenidos, tendrías que pagarme. Pero bueno, la verdad que como te has leído los 20 contenidos en 7 días, que lees 3 diarios, te voy a proponer un trato. Y el trato es el siguiente: en la medida que tú me sigas demostrando que eres lector de Infolibre, y lo demostrarás manteniendo este ratio de 3 contenidos diarios, te dejaré leer Infolibre aunque no me pagues. Entonces nos gustaría poner en Infolibre, los contenidos de Infolibre están abiertos a 2 tipos de lectores: a quienes paguen por leerlos, aunque finalmente y por la razón que sean decidan no leerlos, y a quienes estén en condiciones de demostrar que nos leen aunque no nos paguen, ¿no? Entonces yo a este tipo de métrica pues le he llamado métrica de flujo, y lo estamos haciendo con un DNI, que es el proyecto de innovación de Google, al que nos presentamos y ganamos, ¿no? Entonces, simplemente se trata de sustituir una medición de contenido diario por el número de contenidos leídos en el periodo acumulado, y esa condición actuará como prueba de lectura y como llave de acceso al servicio. Esto es la primera parte de un programa más amplio de gamificación. En los medios nos pasamos la vida hablando de comunidades, pero al final no sabemos muy bien qué son las comunidades y lo que hacemos y tal, ¿no? Nos gustaría en Infolibre, digamos, porque además el lector de izquierda es mucho más sensible al concepto de comunidad que el lector de, no de izquierdas, ¿vale? Tasar cuáles son las diferentes actividades que un lector no de pago puede realizar en Infolibre y retribuírselas como una especie de puntos o moneda virtual que en primera instancia servirán para poder seguir leyendo Infolibre y en segunda instancia para acceder a una serie de beneficios que va a dar su pertenencia a la comunidad. Por ejemplo, yo me puedo ir a ver al anunciante y pedirle que me dé un dinero para hacer una campaña de publicidad, o puedo irme a ver a un anunciante y decirle que me dé para mis lectores un porcentaje de descuentos equivalente a lo que podría costar la campaña de publicidad, y a su vez yo retribuir a mis lectores con diferentes descuentos en función de lectura. Es decir, si puedo descontar un máximo de un 10% en la compra de un libro, bueno, pues a un lector de Infolibre, aunque no sea suscriptor, que me lee muchísimo, le podría dar más del 10%, porque en realidad se lo voy a dejar de dar a otro que me lee mucho menos y lee un 4%, ¿no? Entonces, ese ser más y ser juntos para entre todos adquirir algo, pues yo creo que es un conjunto de comunidad que por los lectores de un periódico se lleva valorado, ¿no? Internet, en el fondo, ha sido un gigantesco proceso de desintermediación. Es lo que es, en todos los sentidos, ¿no? Y esto ya pasó en la historia más veces, es decir, en el siglo XVI, cuando Martín Lutero traduce el libro al alemán, hace más o menos lo mismo, le arrebata el monopolio de la información a unos señores que hasta ese momento lo tenían en exclusiva, que eran los sacerdotes que podían leer el libro en latín. Y este mundo absolutamente conectado, nos guste o no nos guste, ha arrebatado el monopolio de la creación de información a los medios de comunicación. Cosa distinta es si consideramos que cualquier tipo de información es o no comunicación, evidentemente. Sin embargo, lamentablemente, quien decide si lo es o no es el lector, ¿vale? Por tanto, tenemos que asumir que con mayor frecuencia los medios no serán solo sitios donde la gente acude a informarse, sino lugares donde yo puedo contribuir a hacer posible que se expresen una serie de valores y de ideas y de opiniones de una sociedad
con una cosmovisión común a los señores que realizan ese contenido. Y puedo estar en contacto con otras personas similares a mí y parece ser razonable que, en tanto aglutinador de esa comunidad, el medio de comunicación, además de generar contenidos, pues le dé algún tipo de beneficio, ¿no? Y ese es el proyecto en el que también estamos.